En este vídeo, para Nextcloud a partir de la versión 17, aprenderemos a utilizar el visualizador y editor de Markdown, que es un formato de texto muy popular entre programadores que cada vez más gusta a personas alejadas del mundo del software. Primero iremos a nuestra página de login y entraremos en el sistema como administradores para instalar la aplicación. Vamos a nuestro menú de administración, arriba a la derecha, y bajamos hasta aplicaciones. Ahora que estamos dentro, vamos hasta la lupa, pulsamos y empezamos a escribir texto o text. Ya está, nos salen unas cuantas opciones. Escogeremos la primera, text, y la activamos porque esta aplicación ya está descargada predeterminadamente, porque es de las opciones que ya incorpora Nextcloud por defecto. Activamos y vamos a nuestro entorno de gestión de archivos, aquí. Y aún no tenemos ningún archivo, pero si vamos al símbolo más y pulsamos, vemos que nos permite crear un nuevo documento de texto. Este documento se va a crear en formato Markdown. Pulsamos, le damos un nombre, texto 1, por ejemplo, .md, que es la extensión de Markdown, y es la que reconocen los editores para formatear texto. Aquí ya nos abre un documento en blanco, y Markdown nos permite formatear texto de una manera muy sencilla, con una sintaxis muy simple. Por ejemplo, para crear un titular, ponemos una almohadilla y escribimos el titular. Un subtítulo, un encabezado de tipo 2. Esto es más conocido en HTML como Hs o encabezados. Pues con 2 podríamos poner un subtítulo. Con 3, un texto de nivel 3 en jerarquía. Con 4, un texto aún más pequeño. Y para que se active es suficiente con dejar un espacio entre la almohadilla y el texto que sigue. Sí. Entonces, con esta sintaxis tan sencilla, podemos tomar notas muy rápidamente y hacer textos de una gran riqueza. Por ejemplo, con un guión creamos una lista. Con un número y un punto creamos una lista numerada. Dejamos un espacio. Y ya está. Esto es una lista numerada que seguiría aquí. Etcétera. Si queremos colocar un enlace, el propio editor nos permite que seleccionando cualquier elemento podamos añadir un enlace. Y ya está, este texto tiene un enlace. Hay muchas más posibilidades y a partir de la barra de herramientas este tipo de acciones de colocar las marcas se automatiza. Por ejemplo, convertimos esto de encabezado de tipo 2 a de tipo 6 o de tipo 1, por ejemplo. O este elemento, bueno, o por ejemplo, esto lo convertimos en una cita. O si escribimos código de programa, vamos aquí, insertamos un bloque de código. Y aquí ya podríamos colocar lo que quisiésemos.
Vemos que el texto nos lo coloca con monoespaciado, que es el formato típico para código de programa. Y si queremos un poco más de información sobre Markdown, podemos ir a una página web llamada markdown.es, donde nos hace una buena explicación sobre la sintaxis y lo compara con documentos HTML. Y si queremos ver muchos ejemplos de Markdown, podemos ir a GitHub, que es un repositorio para software libre, donde la mayoría de textos de información sobre versiones o información que deba leerse en pantalla están hechos en Markdown. Por ejemplo, vamos a GitHub, al espacio de Nextcloud, y veremos un ejemplo de Markdown. Aquí, a ver. Bien, este archivo con extensión .md es un archivo de texto enriquecido, donde hay titulares, subtítulos, todo tipo de elementos visuales, imágenes incrustadas, hay enlaces, etc. Y esto visualmente, aunque el código en sí es este, que veremos ahora. Exactamente esto. Que si lo copiásemos y pegásemos en nuestro documento, tendría que funcionar perfectamente. Por ejemplo, aquí. No funciona. A ver, vamos a bajarnos el texto. Aquí, readme. Vale. Cerramos este. Bueno, arrastramos el texto que nos hemos descargado y vamos a ver cómo nos lo muestra. Ajá. Aquí vemos el resultado final. Las imágenes no están incrustadas en este caso. Y aquí a la derecha vemos el código. Ya está. Nos ha reconocido todo el texto y lo está enlazando a sus respectivos sitios. Y desde aquí podríamos interactuar con él tranquilamente. Y ya está. Como introducción ya está bien. Eso es todo.